Bien, comenzamos la transmisión en vivo, que es el programa Noches de Transmisión en Vivo de la plataforma y el grupo Yoica. Mucho gusto. Hola a todos. Mi nombre es Ramón Rodríguez. Espero que se escuche bien. Si no, pues aquí tenemos la barra donde ustedes nos pueden estar escribiendo cualquier pregunta acerca de lo que no se vaya entendiendo. El título de la charla, más que cualquier otra cosa, es la enseñanza del psicoanálisis, errancias, extravíos y entuertos. Espero que sobre la marcha podamos ir sacando algunas consecuencias con respecto a esto. Agradezco de antemano a Jesús Ramírez por la invitación para participar en esta extraordinaria experiencia, y al mismo Antonio Rogerio porque ha estado muy al pendiente de todo lo que implica pues, el trabajo y el desarrollo web, la conexión y todo esto que implica el que podamos estar aquí encontrándonos. Insisto, el título es La enseñanza del psicoanálisis, errancias, extravíos y entuertos. Parte de lo que vendría a ser una especie como de abstract que compartiera hace tiempo con el mismo Jesús para poder más o menos de ahí partir acerca de, trabajando un par de epígrafes y de alguna otra manera varias de las preguntas que más o menos voy estableciendo. Dice así: ¿qué se intenta poner en juego en la enseñanza del psicoanálisis? ¿Acaso es el periplo estructurado en un programa de esos constituyentes que, a decir de Lacan, Freud brinda para comprender ese artificio que inventó? ¿O bien se trata de formalizar esa incompletud con que dicho artificio nos permite confrontarnos? La experiencia radical del inconsciente es tal que no es posible confundirla con ese descenso a lo empírico que señalara Maurice Merleau-Ponty en su diálogo con Lacan en febrero de 1957, sino que en todo caso reclama sostener una posición ante ese malestar, reivindicando una cierta postura freudiana. Cuestionar lo que de la enseñanza se plantea como finalidad permitirá encontrar un atisbo de eso que en el proceso del análisis puede permitir ser franqueado, a saber, el límite inherente a todo sujeto y la forma en la que se ha de colocar ante ellos. Son dos epígrafes los cuales me llevaron a plantear esto. Ay, Dios, le aplasté algo. Son dos epígrafes que retomo. Vale la pena aclararlo. Normalmente los viernes, desde hace ya más o menos alrededor de 9 años, en un segundo momento, antes hubo otro periodo. Buenas noches, Arturo. Antes hubo otro periodo, pero en el periodo más reciente, desde más o menos finales de 2010, comenzamos a trabajar un grupo de estudio donde nos reunimos regularmente a discutir temas, textos particularmente, incluso no solo de psicoanálisis. En algunas ocasiones hemos dado en problematizar, en abordar textos de Borges, que de alguna otra manera pueden incidir en lo que vendría a ser el trabajo o hacernos pensar, hacernos preguntas con respecto a lo que vendría a ser la práctica del psicoanálisis. El grupo lo hemos denominado de manera muy sugerida, más bien muy ordinario, Grupo de Estudio en Teoría Psicoanalítica. Vale la pena acotarlo porque al fin y al cabo vendría a ser no mi laboratorio, puesto que no son conejillos de India, sino más bien el grupo con el que regularmente voy reflexionando acerca de ciertas problemáticas, también en función de lo que las curiosidades, o más bien las inquietudes de los que conforman este grupo, que somos alrededor de más o menos 10, o sea, los que ahí nos conjuntamos viernes con viernes, exceptuando ciertos periodos muy leves de vacaciones. Saludos, mi estimado Jesús. Y en esta ocasión, digamos que en los últimos meses, particularmente ha habido una interesante duda, una serie de interesantes dudas acerca de lo que vendría a ser ciertos aspectos de la enseñanza de Lacan. Tengo que reconocerlo que esto surgió a partir de lo que vendría a ser particularmente la duda que emanara de ciertos textos que estuvimos leyendo, particularmente entrevistas. Una de ellas, lo recuerdo perfectamente, una entrevista a Isidoro Beck para la revista El Sigma, revista en línea, que en todo caso plantea una crítica muy aguda para lo que vendría a ser el trabajo de Lacan, o al menos el trabajo que a los americanos nos llega de Lacan, en tanto
lo que es el trabajo de la obra escrita. Básicamente el cuestionamiento y la crítica surge en relación a lo que, bueno, ya creo que todos sabemos, que es lo que ha hecho Miller, tanto que es establecer una edición, pero una edición que, dicho sea de paso, poco rescata, a decir de muchos, la obra de Lacan, pero que por otro lado, de alguna manera, intenta colocar lo que vendría a ser más bien lo que él asocia o plantea sustancial para la problemática y el fenómeno clínico, en lugar de, digamos, atender el texto. El asunto que salió es precisamente, o las preguntas que salieron son precisamente relativas a, ¿es cierto realmente que se prescinde de lo que hace la novela lacaniana ahí, lo que plantearon sus seminarios y todo esto? Bueno, sí y no, la respuesta, ¿no? Particularmente recuerdo otra entrevista que en la misma revista, más o menos alrededor de 2006, le hicieran a Juan David Nacio, en donde él, al preguntársele sobre esa situación, él mencionaba que a su ver había particularmente dos Lacanes en español, el Lacan mexicano y el Lacan argentino. El Lacan mexicano se refería a lo que era el trabajo de los escritos que se había hecho con el establecimiento de una edición de los escritos por siglo XXI, editorial mexicana, por supuesto, y con un trabajo, digamos, de traductores, con una serie de personajes que estaban aquí en México, y el trabajo de los seminarios, que incluso él llegaba a decir medio franco-español, porque hasta ese momento pues faltaban algunos de los seminarios que ya hoy conocemos que se han venido dando, entre ellos pues, el seminario 16 y algunos otros, pero seminarios que al fin y al cabo son de cuño de traducción argentina. En esa entrevista Nacio señalaba que lo que a él le parecía es que el hecho de haber puesto a traducir a un poeta la obra de Lacan por parte del siglo XXI rescataba algo de lo que se sustraía en lo que era el texto de los seminarios. Claro, siempre me acotaba, siempre manejaba una cuestión por encima de todo, que era el hecho de que no es la misma el trabajo compilado en ese texto estrictamente denominado escritos, que lo que vendría a ser esta otra labor titánica en su otro sentido, que es el poder proponer una especie de hilo, de tela coherente a partir de muchos retazos que pudiera ser precisamente el trabajo de los seminarios. Vale la pena decirlo también, un trabajo compilado por distintos autores en la medida que entendemos también al traductor como tal. En ese punto, bueno, la curiosidad de varios de los colegas fue, bueno, porque si ya habíamos revisado los escritos, ¿por qué no volverlos a revisar? Y particularmente centrarnos en algunos textos. El primer texto con el cual, digamos, surgió el interés, a partir también de una lectura reciente de un texto de Foucault, era el texto de Lacan de la dirección de la cura y los principios de su poder. Bueno, sobre decirlo, fue el punto de la puerta de entrada, fue el primer texto que empezamos a discutir hace más o menos un año, y de ahí en más, si bien es cierto, hemos estado haciendo referencia a Freud, en varios textos, nos metemos de alguna otra manera, problematizamos algunas de las notas que el mismo Lacan diera, algunos comentarios que sugiriera. En realidad nos hemos mantenido en la línea de leer precisamente esta serie de textos de Lacan. Los últimos dos que he revisado son precisamente unos que están a tono con lo que vendría a ser este trabajo, estas ideas más bien que intento hoy poder poner en juego. La transmisión siempre la pongo con todas las comillas del mundo porque en realidad no tengo la menor idea si eso uno lo puede hacer voluntariamente o es efecto también de algo que en todo caso propio, no inmanente, pero sí como ineludible el discurso pueda surgir siempre y cuando uno se coloque o descoloque. Habría que ver. De estos dos textos, uno, el penúltimo, pero uno muy importante, es del sujeto por fin cuestionado, y el otro es del psicoanálisis y su enseñanza, en cierta medida, pues de ahí surge el texto que tengo acá. Dos epígrafes son los que retomo para poder empezar desde ahí. El primero, cito y abro comillas. La teoría, o más bien el machacar que lleva ese nombre y que es tan variable en sus enunciados, que a veces que solo su insipidez mantenga en ella un factor común. No es más que el rellenamiento de un lugar donde su carencia se demuestra, sin que se sepa ni siquiera formularla. Paso a decirlo, si mal no recuerdo, permítanme, está en un muy vapuleado texto, por cierto, efectivamente del sujeto por fin cuestionado, en la edición que yo tengo de los escritos de 1978, que fue la tercera impresión de los escritos en español y que tiene, como un mero comentario al margen, como paréntesis, todavía la carta que dirigiera en ese momento Tomás Segovia a Lacan, en cierto sentido reiterándole su agradecimiento, pero por otro lado reiterándole las disculpas, porque mucho tuvo que ver él
en lo que han de hacer lo que hablaba en ese momento con Armando Suárez para establecer un título diferente a lo que se había publicado en francés. Les recuerdo que el primer título de los escritos en español fue Lectura estructuralista del psicoanálisis. Por supuesto sabemos que el parisino pues no lo tomó muy a bien y vamos, surgió toda una serie de rebatingas ahí que derivaron precisamente pues vamos, en un trabajo y en una especie de estira y afloja muy complicado que llevó a cambiar el título y hacer una serie de enmiendas que ya para esta edición, reimpresión lo dice, pero sí hay una serie de cambios que vale la pena acotar y que sobre la marcha iremos haciendo. Ya se introduce la participación precisamente de Juan David Nacio. Mismo personaje que, si bien es cierto, hago referencia a esta otra entrevista que mencionaba atrás, ya tenía, digamos, una cierta idea de lo que se estaba haciendo en México, y obviamente a partir del comentario que hace de un Lacan mexicano, no asume el lugar específicamente, digamos, preponderante que podría uno pensar que cualquier analista tomaría en esas circunstancias, sino que le deja la atribución y le deja el lugar, digamos, primordial, con todos los errores que pudiera haber, a la obra que hiciera en ese momento el mismo Tomás Segovia, que él reconoce como fundamental. Es decir, pero fundamental por el hecho mismo de que trata de sostener algo de la poética que el mismo Lacan intentaba a veces establecer. Lo que mencionaba hace unos minutos vendría a ser el primer epígrafe sobre el cual iría. En esta idea de Freud, donde el mismo Lacan hace referencia a la teoría como un machacar, así lo define, un machacar que lleva su nombre y que tan variable en sus enunciados es que a veces solo su insipidez mantenga en ella un factor común, es decir, la reiteración de algo, pero que al fin y al cabo no sabemos bien a bien. El otro epígrafe dice, abro comillas, el psicoanálisis no es nada sino un artificio del que Freud dio los constituyentes a establecer en que su conjunto engloba la noción de estos constituyentes, de tal manera que el mantenimiento puramente formal de sus constituyentes basta para la eficacia de su estructura, de su conjunto, y que entonces lo incompleto de la noción de estos constituyentes en el analista tiende en la medida de su amplitud a confundirse con el límite que el proceso del análisis no franqueará en el analizado. Bueno, ahí viene el otro, en Escritos 2, misma edición, pero que saliera un par de años después por las cuestiones de que en ese momento se estaba discutiendo. Lo interesante de este texto es que lo primero que hay que reconocer en psicoanálisis y su enseñanza es que es un texto relativamente breve, tan breve que son una cuartilla y media. Si bien es cierto, el texto se prolonga 18 cuartillas más, en realidad es como una especie de, podríamos decirlo así, efecto de una ansia que Lacan tenía de poder seguir comunicando, seguir hablando, lo que intentaba comunicarles, transmitirles a los filósofos. Vale la pena decir que ese texto, el psicoanálisis y su enseñanza, se presentó precisamente en febrero de 1957 en la Sociedad Francesa de Filosofía. Es decir, sabía que le hablaba a filósofos. Si bien es cierto, sabía que le hablaba a filósofos, sabía que le hablaba también a personajes que estaban, digamos, al tanto, al menos de lo que sería esa postura ya en esos momentos muy marcada y también muy conocida de lo que era el psicoanálisis existencialista, que evidentemente estaba proponiendo el mismo Jean-Paul Sartre. Ok. Lo relevante es que ese texto, que si bien es de 19 cuartillas y media en la edición de los escritos, en esta edición, ahí sí ya me remito a lo que debe ser la cuchara milleriana, en lo que es intervenciones y textos, viene, pero lo que vendría a ser lo que denominan más bien diálogo con los filósofos franceses. Permítanme un segundo, déjenme ubico. Aquí está, si lo alcanzan a ver, acá. Diálogo con los filósofos franceses. Bien, el asunto es que el diálogo no es tal, pues, entendiendo el diálogo como un ida y vuelta de ideas que permite también en cierto sentido rebatir ciertos... A ver, permítame, aquí hay más comentarios, es cierto, gracias. Muchas gracias, Francisco Javier, que me está acompañando. Javier Herrera, aquí como colega del Centro de Atención y Formación Psicoanalítica. El mismo Óscar Aviv Uribe, otro colega que me está ayudando en el soporte técnico. Y en el caso de Jesús Ramírez, bueno, atendiendo tu asunto, bueno, es que elegí un espacio un poco extraño, digamos, para este tipo de eventos. Espero que en realidad se logre entender, al menos darme a entender a pesar del ruido. Hay una serie de problemas con lo que es la conectividad de internet en la localidad. Estamos pasando por un momento que tal vez ustedes en el centro lo conocen, un periodo de calor bastante agudizado, pero acá en Culiacán, pues bueno,
es lo que denominan la canícula, lo cual en estos momentos atrofia particularmente las redes eléctricas y todo lo que pase por fibra óptica y eso. Es muy difícil incluso tener una especie de conectividad más o menos sostenida en espacios como las casas y eso, en realidad es muy complicado, entonces uno tiene que andar viendo dónde se refugia para este tipo de cuestiones. En aras de no, en todo caso, postergar lo que vendría a ser el encuentro de hoy, pues traté de ubicar un bello café, por cierto que para cuando nos visiten en Culiacán habrá la oportunidad de visitarlo con muy buen café, con muy buen pan, con muy buena comida, que se llama Tlacati Panadería. Entonces, por eso es que el ruido de fondo, mi estimado Jesús. Continúo. La cuestión con este asunto que llama la atención es que el diálogo particularmente se sostiene en lo que vendría a ser esa especie de desmontaje de lo que, vale la pena decirlo, no, reitero, 1957. En 1957 lo que estaba sucediendo en la escena parisina, particularmente en relación al psicoanálisis, era el hecho de tratar de desmontar todas esas ideas que si uno lee los textos de Lacan puede dar cuenta de que estaban sucediendo, que eran muy firmes, que determinaban las relaciones con respecto al psicoanálisis, que estaban, digamos, marcadas por esta impronta que ya había generado, digamos, el efecto de la sociedad francesa de psicoanálisis, y también, evidentemente, por todo lo que ya los psicoanalistas del otro lado del charco, del otro lado del Atlántico, los estadounidenses, estaban marcados. Uno se percata que si bien no hay diálogo, vamos, sí hay una cierta interlocución, porque lo que se trata es de poner en juego cuál era la idea que tenían los filósofos en ese momento con respecto al psicoanálisis. Y lo más relevante es de que al principio lo que sostiene, por ejemplo, uno de los primeros que sostiene, fuera de las formalidades de que se estuviera, digamos, el anfitrión, o en este caso, el que fuera pues sí, el anfitrión de Lacan, señor Berger, y también eventualmente vemos a otros personajes muy, muy, muy conocidos, hacen dar las palabras, digamos, de inicio, de apertura para lo que vendría a ser esta discusión, este diálogo. En realidad es Daniel Lagache el que abre la discusión de manera muy interesante, dando un recorrido bastante amplio de lo que es la obra de Lacan. No falto de elogios, impregnadísimos de una lisonja muy ligera, pero que de todas maneras no pierde la oportunidad de plantear algunas cosas que bien vale la pena. Lo primero que sostiene en ese sentido, y lo cito tal cual, este texto del diálogo con los filósofos, comentario de Daniel Lagache, dice una reflexión personal como la del doctor Lacan es de naturaleza tal que permite reconciliar el psicoanálisis con algunas consideraciones filosóficas y convencerlo de que si el psicoanálisis puede fructíferamente consultar a la filosofía a su vez no puede dejar de interrogarse sobre el psicoanálisis. Esa expresión nos revela de manera muy clara cómo eran las relaciones hasta ese momento del psicoanálisis, entre el psicoanálisis y la filosofía. Unas relaciones muy diferentes a lo que eventualmente nos dirá Castoriadis más o menos en los 90s, cuando nos dice que en la segunda mitad del siglo XX la filosofía, sobre todo la filosofía francesa, prácticamente se psicoanalizó. Ahora bien, la serie de preguntas que a mí me surgen con respecto a esto, para quien tenga interés, porque sé que es parte del protocolo, pasar el correo electrónico o algo por el estilo, se los pasaré al final con todo gusto, quien tenga interés. He de reconocer que yo desde hace ya buen rato casi no checo mi correo electrónico, pero igual pueden ubicarme en Facebook fácilmente. Bueno, las preguntas que a mí no personalmente me surgen en torno a lo que han de ser la temática en específico que intento poner en juego son varias, que me parece que son los pasos a seguir como para poder desmontar este asunto de lo que han de ser la enseñanza del psicoanálisis. Parto de varias cosas. ¿Cuál es el objeto de estudio o de investigación, como diría Freud, del psicoanálisis? De ahí, ¿cómo se transmite el conocimiento relativo a ese objeto de estudio y o investigación? ¿Cómo se constituye entonces el saber psicoanalítico? Asimismo, ¿cuáles son las modalidades de institución que procuran hacer extensivo el saber sobre ese objeto? A saber, asociación, instituto, sociedad, escuela. ¿Son lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿Son conceptos análogos? Evidentemente no, e incluso no lo es en la medida en la que Lacan lo que introduce después de este texto en varios espacios en los que empieza a pernoctar es el hecho de por qué una asociación, por qué un instituto, por qué una sociedad o por qué una escuela, que ya sabemos que al final fue por lo que terminó optando, aun cuando esta la pone al abrigo de la Sociedad Psicoanalítica de París, la famosa SPP. Continúo con las preguntas. ¿Por qué se definen cada uno de estos espacios, asociación, el instituto, la escuela o la sociedad? Diríamos que de entrada, para poder dar pie,
por su forma de posicionarse ante el saber, y en Lacan en más de una ocasión lo enuncia. Ya en ese punto, ¿qué se pierde en cada forma de relación con el saber, en cada una de estas formas de relación con el saber? ¿Qué relación tiene esta? El ubicarse en cada uno, específicamente en uno de estos conceptos, ya sea escuela, asociación, nosotros los que he mencionado, que establece o que se establece a partir de una cierta relación. ¿Qué relación tiene esta con la formación de los analistas, su defecto con el análisis mismo? Perdón. ¿Es indisociable esa relación entre la formación de analistas y el análisis? ¿O van por caminos separados? Vale la pena plantear varias cosas con respecto a ello y en su defecto también hacer una especie como de recuento de lo que acá en México ha venido sucediendo. Digo que ha venido sucediendo porque en realidad también creo que es menester poner en perspectiva qué es lo que ha sucedido acá, al menos en los últimos años, y por ende que también de alguna otra manera nos ubica como involuntariamente tal vez como heredero de esta situación. Disculpen. Retomo la pregunta. ¿Cuál es el objeto de estudio o de investigación, como diría Freud, del psicoanálisis? En términos estrictos podríamos decir lo que vendría a ser el inconsciente, ¿de acuerdo? Un saber inconsciente eventualmente podríamos plantearlo, también. Pero eventualmente podríamos pasar a otras afirmaciones que el mismo Lacan nos sugiere en torno a lo que vendría a ser el sujeto del inconsciente y eventualmente a lo que vendría a ser esto, que si bien el mismo Freud acuñara con lo que vendría a ser el mito individual, perdón, la novela familiar neurótico, Lacan retoma con lo que vendría a ser el mito individual neurótico y otros aspectos. En torno al tema que nos atañe, yo personalmente sí me vi en la necesidad de releer otro texto que para mí es imprescindible para pensar esta problemática. Ese texto de Freud, a finales más o menos de los 20, principios de los 30, no recuerdo ahorita la fecha, que titula ¿Debe el psicoanálisis enseñarse en las universidades? Me parece que es relevante por una razón, porque al fin y al cabo, si hay algo que en todo caso Freud nos sostiene ahí, es el hecho de, uno, ¿qué es lo que él entiende por enseñanza y con qué propósito? Podríamos decirlo de esa manera. Y dos, ¿por qué la necesidad o la prioridad de poder insertarlo en el espacio universitario? No faltarán los exégetas freudianos que digan, bueno, es que como Freud nunca tuvo una posición definida en la universidad, por eso le daba la misma. Si se lo hubiera preguntado a otros personajes como Ferenczi, bueno, ellos sí hubieran dicho abiertamente que sí. Vamos, estamos de alguna otra manera interrogando qué es lo que ahí puede más o menos plantearse. Y a mi parecer, sobre todo cuando menciona el hecho de, ¿es necesario? Sería bueno, más bien, sugiere Freud. Sí, no quita nada, sería bueno que se trabajara, sería bueno que se enseñara el psicoanálisis, pero en realidad no es una prioridad, y si alguien beneficia, no es al psicoanálisis, sino que en todo caso es a la misma universidad a la que tengo yo en mi lectura la impresión de que es desde ahí donde Lacan se sostiene para poder establecer su propuesta en torno a la enseñanza del psicoanálisis, tal cual como lo ventila en este texto que presenta en la Sociedad Francesa de Filosofía, y por otro lado, en las innumerables ocasiones en las que hace referencia a ello, precisamente en el marco de su seminario, cuando habla de una transmisión que no enseñanza. A ver, aquí hay una pregunta o algo por decirlo. Saludos, Zamora. Mira, qué gusto que te estás conectando. Espero sus preguntas, mi estimado Jesús, mi estimado Morak. Ojalá serían muy estimulantes como para ver si las estupideces que de repente uno llega a decir aquí, pues tienen un cierto eco por allá. Retomo. Me parece que en la lectura de ese texto de Freud es donde Lacan, digamos, sostiene lo que vendría a ser esta cuestión sustancial para poner en perspectiva y para poner en discusión con lo que deben hacer los filósofos franceses. ¿Por qué lo digo? Porque al final de cuentas al Freud sostener que no es del todo el interés del psicoanálisis, sino que el que sale ganando desde la misma universidad es por el hecho mismo de la consistencia del objeto de estudio que tiene, de investigación, freudianamente, el objeto de investigación que tiene el psicoanálisis, que es esquivo a lo que debe ser la formalización de la universidad. Puntualmente, hace referencia en ese mismo texto Freud a que si es necesario la cuestión de la teoría,
sí es necesario la cuestión de ciertos casos, conocer los historiales, que ya en ese momento pues estaban más publicados y conocidos, leídos en las mismas asociaciones, pero también es cierto que sostiene un punto nodal cuando dice, pero también al final de cuentas se trata de pensar que lo nodal al trabajo psicoanalítico, o más bien a la formación de un analizante, de un futuro psicoanalista, de un futuro médico, como dice, es su análisis. Y ese no puede enmarcarse dentro de los muros y de lo que vendría a ser las dimensiones específicas de la transmisión del saber que la universidad tiene como prioridad. Es decir, retrotrayéndonos, en su sentido extensivo de la formalización de un saber, sí, vale, pero la formación no se dará ahí. La formación tendrá que darse en otro lugar y hace referencia precisamente a estas asociaciones donde están los psicoanalistas ya adheridos a la IPA y de repente abre la puerta porque ya tenía una relación muy estrecha con el mismo Joel Grode. Entonces abre la puerta como para decir, bueno, hay algunos que otros que no pertenecen a las asociaciones formalmente, pero que pareciera que pueden de todas maneras permitir ese acceso. Justo en esa lectura es donde Lacan, al plantear precisamente este trabajo con los franceses, con los filósofos franceses, permítanme un segundo, me parece sustancial leerlo. A ver, creo que se me pasó. Aquí está. Página 160. Aquí voy. Dios. Hay mucho ruido de fondo, que le baje la conversación, Juli. Bueno, ya sabes que eso es un poco difícil acá, pero sí, procuraremos que bajen el volumen, no te preocupes. Y sí, la verdad que sinceramente sí tengo que reaccionar a esto. Justo el comunicado, la comunicación que hace Lacan con los filósofos lo sostiene en dos partes. Uno, el psicoanálisis, lo que nos enseña, y por otro lado, eso que el psicoanálisis nos enseña, cómo enseñarlo. En el primero es interesante y es contundente porque dice que el primer sintagma, podríamos decirlo, el primer estadio, no deja lugar a dudas. El inconsciente, que es menos profundo que inaccesible a la profundización consciente, eso habla, se parle. Un sujeto es en el sujeto, trascendente al sujeto, plantea al filósofo desde la ciencia de los sueños su pregunta. Y el 2, que el síntoma es simbólico no es decirlo todo. El autor demuestra que con el paso del narcisismo, al separarse lo imaginario de lo simbólico, su uso de significante se distingue de su sentido natural. Que como una metonimia más vasta engloba sus metáforas, la verdad del inconsciente debe situarse entonces entre las líneas, no en relación a un significante, y eso vale la pena decirlo porque parte de las discusiones que se suscitaron era en el hecho de algo que el mismo Daniel Lagache en este caso le reconoce ya propio a Lacan, ¿no? Es decir, ni hace una lectura filogenética de esos momentos incipientes del psicoanálisis de Freud, ni tampoco hace referencia, va más allá de la dimensión del arquetipo que Jung después plantea. Es decir, palabras más, palabras menos, la expresión de Daniel Lagache es, en este momento de la historia, febrero de 1957, ni filogénesis freudiana ni arquetipo junguiano, sino significante lacaniano, porque le atribuye a él precisamente el llegar a ese paso. Ahora bien, en ese punto hay una parte que normalmente se nos escapa y que en verdad me parece muy evidente dentro de lo que vendría a ser el trabajo de la obra freudiana. ¿En qué momento da cuenta Freud de lo que vendría a ser esa disputa que tenía con el mismo Jung en relación a qué era lo que estaba de por medio en torno a la génesis del inconsciente del aparato psíquico, más bien dicho? Justo en el texto que por antonomasia vendría a ser la respuesta categórica freudiana hacia los planteamientos junguianos, que es Totem y Tabú, hacia el último capítulo de esa serie de ensayos, de ese texto, así que computado, más bien constituido por varios ensayos que fue publicando, en el último de ellos, Freud hace referencia a esa problemática que Jung plantea, que es la de el arquetipo y su relación con el inconsciente colectivo. Al inconsciente colectivo, Freud le opone el inconsciente de masas para poder dar cuenta de lo que vendría a ser esta constitución de lo que es el aparato psíquico, en el sentido estrictamente freudiano. Vale la pena decirlo.
Es en un momento anterior, 8 años antes, 8 años y más o menos, antes de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, pero en donde ya Freud estaba teorizando cuál era en todo caso las peculiaridades del individuo en torno a la masa. Elementalmente, tiene que ser un neurótico, es decir, el individuo de masa, que no sujeto, el individuo de masa, aquel que puede estar inmerso en una masa, está en una relación, digamos, exacerbada, amorosamente exacerbada, con respecto a la figura de un líder. Recordemos que el líder no necesariamente tiene que ser una persona. El líder, menos como le define Freud, también puede ser un ideal, y es ahí justamente donde vale la pena plantearlo, porque está en relación a esta otra cuestión de la asociación, la sociedad que plantea Lacan. Y en este sentido, plantea que como ejemplo de lo que vendría a ser una masa artificial que se mueve en relación a un líder que no es una persona, es la religión, particularmente la religión cristiana, que hace referencia a lo que debe ser el ideal cristiano. Vale la pena decirlo de esta manera. Lo que plantea Freud en ese momento, y que recordemos que es una célebre, vamos, anulación de toda disyuntiva al inicio de ese texto, cuando dice: no se trata, no podemos dividir la psicología, refiriéndose al estudio no podemos dividirla entre una psicología individual y una psicología social. Es psicología secas, haciendo referencia a lo que el trabajo psicoanalítico había descubierto hasta ese momento. Es decir, que aquellos mecanismos y procesos inconscientes que se ponían en juego en su relación con el amor, con el odio, con lo que vendría a ser el saber, con los padres, en la familia, en toda esta serie de complejos que Freud ubicaba, también tenían su, digamos, su otra parte, su contraparte, su reverso, en la relación con el otro, particularmente la dimensión social. Justo en ese punto, aquello a lo que se refiere precisamente Freud es que la relación con ese líder, de alguna otra manera, está determinado en cierto sentido, como el consciente de masas, por una relación neurótica, para decirlo de esta manera. Y la relación neurótica por antonomasia es lo que eventualmente Lacan trabajará, inicialmente ya en un momento posterior lo lleva hacia otras problematizaciones clínicas. Inicialmente podemos plantear que es esta relación del sujeto, entendido como sujeto, aquel que en todo caso podemos entender como sujeto atravesado por la barrera de la castración, en su relación con el gran otro. Aventura una postura. Ese inconsciente de masas al que se remite Freud en Tótem y Tabú es básicamente esa inicial e incipiente conceptualización que Lacan hace del gran otro cuando lo denomina el tesoro de los significantes. Es ahí donde está en juego, es ahí donde se juega, digamos, toda esta matriz, digamos, que se pone en despliegue en lo que es el performance social, pero que habría que entenderlo en su dimensión infinitesimal, que es la del sujeto acostado en el diván, para decirlo de esta manera. Entonces, por ese lado, vale la pena señalarlo que, si bien Daniel Lagache hace referencia a esa cuestión, que ya Lacan apela a lo que debe ser el significante y no a una filogénesis freudiana o un arquetipo junguiano, lo cierto es que Lacan no deja de remitirse a Freud en ese tipo de procesos. Y continúo. El tercer aspecto lo sobrepaso y me voy incluso hasta el quinto, que me parece que ya pasa, ya deja de ser parte de este compilado, que es el psicoanálisis, lo que nos enseña, y así que lo que es el apartado 5 pasa a formar parte de lo que el psicoanálisis nos enseña, cómo enseñar. Y nos dice en el apartado 5: el psicoanálisis no es nada sino un artificio, que es la cita que hice, del que Freud dio los constituyentes al establecer que su conjunto engloba la noción de esos constituyentes. De tal manera que el mantenimiento puramente formal de estos constituyentes basta para la eficacia de su estructura de conjunto. La teoría se sostiene por sí sola sin referirse a nada, y es una crítica a lo que hacía la IPA en ese momento, sobre todo con lo que vendría a ser el medio formativo estrictamente, la manera en la que se formaban los análisis, que eran el análisis didáctico, que tanto en el texto anterior del sujeto por fin cuestionado como en este son el objeto privilegiado de toda diatriba lacaniana. Y continúa. Y que entonces lo incompleto de la noción de estos constituyentes en el analista tiende en la medida de su amplitud a confundirse con el límite que el proceso del análisis no franqueará en el analizado. Algo que hemos discutido en varias ocasiones por los colegas que están acá, Amorak, el mismo Jesús, que de repente hemos hablado de manera muy informal, tengo que decirlo, ¿no? Esta cuestión de hasta dónde, en realidad, algo que siempre nos tenemos que cuestionar, lo no analizado, que es diferente de lo no analizado. Lo no analizado del analista, evidentemente saltará en lo que debe ser el análisis del analizante. Esa es una cuestión que al fin y al cabo Lacan empieza a problematizar
que ya en este momento lo toma como un objeto privilegiado de abordaje, puesto que precisamente sostiene la pregunta de por qué seguir erigiendo la figura del análisis didáctico, como si al fin y al cabo quien decide entrar a un análisis didáctico estuviese cortado con otra tijera distinta a la de un análisis mundano, por decirlo así. Continúa, si un análisis ha de ser análisis, lo es a secas, sin ponerle ningún otro apelativo. Berta Miranda, sinceramente, creo que ya le están bajando, pero espero que se escuche mejor en los minutos que me restan. Continúo con el asunto. Retomo la pregunta. ¿Cuál es el objeto de estudio o de investigación, como diría Freud, del psicoanálisis? Esto que mencionaba. Pero de ahí, esa misma pregunta, el inconsciente, el sujeto del inconsciente, de ahí, porque recordemos que esa es la precisión que hace Freud con respecto al psicoanálisis en tanto dispositivo. Esa famosísima frase de que la cura vendrá por añadidura, hace referencia a que el objetivo, si lo podemos decir así, principal de todo el despliegue del dispositivo psicoanalítico es la investigación. Investigar los procesos anímicos inconscientes que inicialmente eran los procesos anímicos neuróticos inconscientes. Desde ahí, en todo caso, la predilección siempre ha estado por el lado de la investigación, no por el hecho de curar. La cura, en tanto efecto del movimiento de la estructura, vendrá, siempre y cuando se ponga en cuenta. Pero esa misma cuestión me lleva a preguntarme lo otro. Entonces, ¿cómo se transmite el conocimiento relativo a ese objeto de estudio o de investigación? Y esa es una pregunta que yo creo que es harto complicada para todos los que nos dedicamos a esto. ¿Cómo le hacemos para transmitir aquello que se supone pensamos y formalizamos de esto que hacemos? Es decir, la experiencia psicoanalítica. Es una cuestión complicada porque es ahí donde empiezan, digamos, las diferencias de escuela, y dentro del mismo mundo lacaniano también, digamos, que hay varias diferencias que se ponen en perspectiva en este asunto. Es decir, ¿de qué se trata? De repente la discusión que hemos visto que se mantiene muy vigente en el cono sur, y de la cual no estamos nada exentos, vendría a ser de formalizar in extremis, es decir, de una simbolización o de un trabajo sobre lo simbólico in extremis. O la otra postura, que está más del lado de darle cabida a lo real, entendiendo que lo que se nos presentifica en el mismo trabajo clínico vendría a ser precisamente aquello que abundaría no solo toda subjetividad, sino también todo posicionamiento. De ahí sacando una lectura de que también pudiera ser posible que de lo que se trate sea de que el sujeto en cuestión, digamos, que llegue al punto de poder más o menos encontrar una manera o fabricarse una manera de posicionarse frente a eso que en esencia podría ser infranqueable. Como sea, el asunto es cómo se pone en juego. Ahí ya entró una situación en la que creo que siempre es, buenas noches Alejandro, siempre es, digamos, espinoso abordar, porque lo espinoso es, a ver, todo espacio que tenga un programa en estudios, en teoría psicoanalítica o que lo amalgame con muchas cosas, en realidad está planteando lo que vendría a ser la enseñanza del psicoanálisis o está formando psicoanálisis. Por eso el título que yo planteé, la enseñanza del psicoanálisis. A título personal yo sostengo que la enseñanza del psicoanálisis, por supuesto que puede darse en los espacios, asociaciones, institutos, sociedades, escuelas, pero la formación de los analistas pasa por otro lado. Y ahí la pregunta que me salta es, entonces, ¿cuál sería el objetivo de sostener programas que al fin y al cabo vayan encaminados a transmitir un cierto saber formalizado sobre lo que vendría a ser el inconsciente, los procesos inconscientes? Todo esto que ya con Lacan y particularmente con Miller se ha llegado a sostener hasta la historia en estos momentos, si de lo que se trata en todo caso es que la formación siempre irá por otro rumbo, por otro lado, de manera sintótica y siempre en un sentido extra. La pregunta es esa. No estoy seguro. Yo soy de la idea, ya en ese punto, que creo que en la gran mayoría de los espacios, o al menos en los espacios que yo tengo conocimiento, y ahí sí tengo que hacer referencia específicamente a espacios en la zona norte, aunque sí he notado en algunos espacios del centro del país. He tenido la oportunidad de estar en Trier, en Irapuato, Guanajuato, con los colegas de la UACM,
colabora Amora Cornelas, que está conectado también. Y vamos, ahí me parece muy genuina la propuesta, al grado de que en realidad la gran mayoría no se andan por las ramas y son muy claros en eso que están planteando. Pero, por ejemplo, acá en el norte del país sí se ha dado una generalización en donde se establece que un programa de maestría, un programa de especialidad, vamos, un programa de posgrado, si lo quiero poner así, es un programa formativo, donde incluso se condiciona a que quien entra al programa pues tenga que estar en análisis con el coordinador del programa. Entonces ya ahí las cosas de repente pasan, a mi parecer, a ser bastante confusas para ellos. Es decir, me queda claro que no se han problematizado esto, o si se lo han problematizado, pues es una postura muy canalla, porque de lo que se trata es precisamente de hacer negocios de algo que pues es imposible sostener de esa manera. Hago referencia brevemente a lo que vendría a ser el asunto de esta cuestión de cuáles son las modalidades de institución que procuran hacer extensivo el saber sobre este objeto. Esa es otra de las cuestiones con las que me he encontrado en el contexto aquí en México. La poca discusión o la poca introspección en torno a por qué llamarse asociación, por qué llamarse instituto, por qué llamarse sociedad o por qué formalizar escuela. A excepción de los aspectos legales, en donde de repente prefieren mejor llamarse asociación por cuestiones de que es más fácil denominarlo asociación civil o asociación de iniciativa privada, como sea, a excepción de eso, un cuestionamiento en torno a la posición que han de tener el saber no se da. Y eso lo he visto también en muchos espacios en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey y en muchos otros lugares, en donde pareciera que es solo que el criterio es cómo suena, cómo me gusta que suene, y sobre eso plantearlo tal cual, como si fuera una especie de eslogan, una marca, más bien. Vale la pena decirlo, Lacan lo problematiza en varias ocasiones. Asociación, instituto y sociedad son cuestiones distintas, pero hago referencia particularmente a las que Lacan hiciera, digamos, de alguna otra manera, cierto estándar, ¿no? Sociedad. Particularmente lo que sostenía Lacan era que la sociedad tenía que estar en su relación con el saber en una postura de transmisión y de salvaguarda de ese saber que se está transmitiendo. No problematizaba el asunto de la construcción de nuevos saberes. A ese respecto, Lacan lo hacía, o más bien lo remitía, como una potestad de la escuela. Y con respecto a la escuela, ya sabemos más o menos el funcionamiento que la escuela fundada por él tenía, que era el hecho de que, si bien es cierto, había una serie de analistas que presentaban e impartían seminarios a lo largo de toda una serie, durante todo el año, lo cierto es que en realidad no tenían un propósito específico, no se expedía ningún diploma ni nada por el estilo, y en todo caso, a la hora de que se diera la construcción de un saber, pues estaba por un lado la cuestión del correo de Carter, el trabajo de Carter, o por el otro lado estaba la cuestión del famoso pase, donde Lacan atribuía que estaba el quid de todo este asunto de la construcción del saber. Es decir, en eso que es el dar testimonio del paso por análisis ante una serie de personajes que de alguna otra manera se establecían a partir de mecanismos muy específicos que, insisto, creo que ya todos tenemos más o menos una cierta idea. En ese punto, valdría la pena, en todo caso, sostener que la asociación como tal, que yo creo que es el concepto que más se emplea en nuestro país, insisto, dejando de lado los aspectos legales, se toma precisamente como modelo de funcionamiento por la Asociación Psicoanalítica Internacional. Es decir, más bien determinado por lo que vendría a ser una cierta adherencia gremial y, en cierto sentido, reduciendo a eso lo que vendría a ser esa relación con el saber, que está muy del lado de lo que Marie Langer denunciara desde que estaba en el grupo Plataforma, los 60s en Argentina, y que incluso ya en México, sobre todo en este texto de Razón, Locura y Sociedad, siguiera, digamos, su crítica, que era el hecho de, es irrisorio que una ciencia, así era como la denominaba ella, es irrisorio que una ciencia se defina, o más bien que un científico se defina por adhesión a un campo o una institución y no por su relación con el saber, no por su relación con el conocimiento que dice o supondría detectar, aludiendo como crítica a que la IPA en todo caso otorgaba los títulos de psicoanalista solo porque usted simple y sencillamente era aceptado. Para ponerlo en otros términos, solo era un club social. Hablo por lo que conozco particularmente en la zona norte del país, noroeste, norte y noreste, y regularmente sí funciona. De lo que se trata solamente es de pertenecer al club de Toby, y en eso es, digamos, en lo que se limita el trabajo precisamente. Gracias, muchas gracias.
Ahora bien, ¿y eso cómo se juega en su relación con el saber? Vale la pena acotarlo. De ninguna manera. No hay relación tal, si está obturada, y en todo caso se limita precisamente este tipo de asociaciones a un funcionamiento nada más, digamos, adjudicado, en cierto sentido, digamos que teniendo como horizonte lo que el líder carismático, ¿no? El líder del turno tenga como propósito para la misma asociación. Es decir, particularmente acá en el norte del país, se da mucho la cuestión todavía del caudillismo en relación a las instituciones, lo diría en relación a las asociaciones. Vuelvo al asunto. Si algo creo que hay que rescatar del trabajo lacaniano es precisamente la crítica a toda esta serie de fenómenos que tanto en 1957 como 60, déjenles digo, son 62 años después, sigue funcionando. El psicoanálisis creo que todavía en nuestro país sigue, al menos en su sentido institucional, sigue operando en los mismos términos de un club social, en donde no es necesario preguntarse o cuestionarse acerca de lo que es la relación con el saber, y en ese sentido, por ende, tampoco preguntarse lo que vendría a ser. Igualmente un gusto, Alejandro. Y también de esa misma manera, no preguntarse cuál vendría a ser su posición como practicantes en torno a lo que se produce como saber en el espacio análogo. Desde ahí, la problemática. Sostengo este asunto casi como, porque me quedan más o menos, creo que menos de 10 minutos para cuestiones de espacio, tenemos que desalojar relativamente temprano. De ahí parto a lo que vendría a ser estos aspectos que me parece relevante plantear. Justo en ese punto, la transmisión, o más bien la enseñanza del psicoanálisis, si lo ponemos en perspectiva como algo que ha de propiciar la transmisión de un saber, habría que pensarlo en términos estrechamente relacionados con lo que resulta de un análisis, si lo podemos decir así, que arrojó por resultado un psicoanálisis. Es decir, cómo se posiciona. De entrada habría que sacarle cualquier discusión posible inicial para ponerlas más o menos las cartas sobre la mesa por donde pudiera ir, pero diciendo por dónde no. Me parece que elementalmente, perdón, un segundo. Me parece que elementalmente el asunto aquí se juega por entender que en la posición de la enseñanza, es decir, en aquello que hace propiciar la transmisión de un saber normalizado del inconsciente, no es posible inicialmente pensar al psicoanalista como docente. Porque de entrada recordemos que el docente tiene la peculiaridad de ser una de estas figuras de poder. Es decir, el docente se sostiene estrictamente en lo que debe ser esa relación con el poder de una manera subyugante ante nosotros. Si en todo caso emerge un análisis como analista en esos momentos de resignificación posterior y al momento de intentar transmitir lo que debe ser el saber formalizante, lo hace justamente colocándose en esa posición, yo creo que habría que cuestionar seriamente qué es lo que ahí sucede. Me queda claro que esto es algo que no se saca de una vez y para siempre. Es decir, me queda claro que esto es algo que está, digamos, sujeto a continua resignificación, sobre todo en la medida en la que la práctica se sostiene. Es decir, el cómo se sostiene en ese espacio clínico psicoanalítico, y de ahí a lo que debería ser esa posición frente a una serie de, digamos, de escuchas. Y lo digo escuchas que no alumnos, porque al final de cuentas, quien está en una posición de transmisión, tendría que ubicar al otro en tanto pares, por decirlo de esta manera. Analistas, ahora analistas en formación, pero analistas en realidad de la misma tesitura que de alguna forma se han de ubicar ante el texto, por lo menos, de la misma manera que uno lo hace, aunque no sea el que tome la voz eventualmente. Puede ser que haya pequeñas diferencias, y las diferencias solamente sean diferencias de, no sé, de lectura, recorrido o algo por el estilo. Es decir, estamos posicionados de la misma manera, solo que hemos leído más que otros. Punto. Nada más. Y en esa medida, esa es la forma en la que se puede, de alguna otra manera, posibilitar cierta transmisión. ¿Transmisión de qué? De esa posición insostenible, que es la de un amo absoluto, que detecta un saber y que desde ahí, tratando de sacar esa posición de caudillismo, y desde ahí, de alguna otra manera, posibilitar el trabajo, la emergencia de lo que debe ser la novedad freudiana. Si no es desde ese ángulo, pero muy difícil que algo se pueda transmitir, tal vez se transmita pasión y tal vez de alguna manera se pueda poder colocar sobre eso, no sé, ciertos aspectos, no sé, aristas que quedan ahí desperdigadas,
que mueven a pensar. No se recuerdo una vieja amiga, muy buena amiga, es directora del Círculo Psicoanalítico Mexicano, Lidia Gassi. Ella mencionaba que justo es eso lo que podría entenderse como transmisión. Es decir, justo en el momento en el cual uno falla en esa posición inquebrantable de amo absoluto, y de alguna otra manera se presenta como fallido ante el otro, y el otro asume que al fin y al cabo, si se ha de acceder a un saber, tendría que ser por cuenta de él, no a través de una enseñanza por parte de uno. Insisto, tratando de quitar lo que es esta posición. Entonces, me queda por último esta idea de abordar lo que debe hacer, y más o menos lo pensé, como caso México, cómo se ha enseñado. No me atrevería de alguna otra manera a establecer un abordaje en la misma tesitura que lo han hecho algunos otros en el pasado reciente, sobre la forma en la que el psicoanálisis ha llegado, la manera en la que ha proliferado, y podría decirlo de esta manera, y la forma en la que ha condicionado la formación de los psicoanalistas. Lo único a lo que me remito es al hecho de que mismo Mora Cornelas, que nació en la Ciudad de México, mismo Jesús Zavala, que si bien es cierto es veracruzano, se fue de Argentina, regresa y radica en Querétaro, y vamos, varios de los que pertenecemos más o menos a la misma generación, creo que hemos coincidido en esa lectura. Durante mucho tiempo se centralizó toda la lectura y la formación psicoanalítica. Es decir, en provincia no ha existido absolutamente nada. Pero también, curiosamente, todos los que nos ubicamos en esta generación a la cual yo pertenezco, generación formativa, tendría que ser de esta manera, curiosamente damos cuenta de que hay pequeños hitos en distintos momentos, en distintos espacios, en distintos contextos, en lo que conocemos, o que pedantemente se le llama de la Ciudad de México como provincia. Particularmente yo he tenido la fortuna de encontrar una cierta cara de sorpresa con muchos de los colegas cuando de acá les llevo textos, por ejemplo, de un Néstor Brownstein, que se publicaron como que es el Colegio de Sinaloa, que es el análogo al Colegio de México, pero hay una red de colegios en cada uno de los estados, casi todos los estados de la República, que es el Colegio de Sinaloa. Néstor Brownstein fue un personaje muy frecuente, muy recurrente en los años 90 acá, gracias a la amistad que tenía ya en ese momento con Jaime Labastida. Jaime Labastida hasta el momento sigue siendo el director del siglo XX de editores. Y el Sinaloa, él forma parte del Colegio de Sinaloa. Él durante mucho tiempo fue el director, presentador, el miembro presidente del Colegio de Sinaloa, y fue justo en ese momento cuando posibilitó que así como Brownstein muchos otros pudieran venir y que se hiciera un trabajo impreso por parte de lo que es el sello del Colegio de Sinaloa. Textos como las lecturas de Freud y de alguna otra manera ciertos abordajes en torno a lo que es el fenómeno freudiano, el fenómeno clínico, psicoanalítico, esas cuestiones han salido por ese sello, así como otros muchos trabajos. Pareciera en ese sentido que se ha olvidado, o sea, pasado por alto la necesidad, no de hacer una historia, que creo que es lo que están intentando hacer varios personajes en la actualidad, sino más bien de construir un entramado. No sé si ellos lo entienden como un sinónimo. Lo cierto es que yo lo declaro de antemano como de atajo. Para mí no lo es, no es un sinónimo, construir un entramado de lo que vendría a ser el devenir del psicoanálisis como práctica y como discurso en un contexto mexicano, que por cierto trasciende las fronteras, a veces un poco tenues, de lo que es la Ciudad de México. La lectura que se tenga que hacer respecto a esto, me parece que tiene que ir por el lado del trabajo escrito, pero también por el lado de lo que vendría a ser estos fenómenos casi incipientes, fugaces, de los cuales no hay mucho registro a veces de la presencia de psicoanalistas acá, ya sea en el sentido, vamos, formal, de intercambio institucional, o ya sea en el sentido estricto de las casualidades. Como dato, lo menciono, con esto me gustaría cerrar. Aquí en psicoanálisis, curiosamente, cuando yo empecé en la universidad, por allá en el año 1990, tenía la idea de que en realidad esto era prácticamente algo que apenas existía, o más bien que ni siquiera existía acá, o que apenas se estaba formando, no sé. Desde esa fecha, hasta el día de hoy, me he dado cuenta que en realidad la lectura psicoanalítica que se ha venido haciendo acá es una lectura que data desde hace décadas. Las preguntas que me surgen es, ¿por qué no ha podido derivar eso en una práctica? Sinceramente las sigo intentando responder. Es decir, hasta ahorita somos pocos los que sostenemos una práctica, pero hay de decir que, a excepción de lo que
hacer mi presencia en medios, particularmente en radio. De ahí en fuera la presencia del psicoanálisis casi se limita a nuestro espacio y a uno que otro colega que por ahí más o menos hace un esfuerzo, que lanza un seminario, por estilo, pero que no ha dado por sostener o por establecer eso que se puede tener en la práctica recibida por la sociedad. Sorry, Daniela, se está fallando la transmisión, ya no se escucha claro. Espero que se haya escuchado hasta este momento. Vuelvo al asunto. Creo que así como me puedo percatar de esa situación yo acá con respecto al contexto, creo que la mayoría podríamos, los colegas que están en otros lugares, podrían dar cuenta. La historia del psicoanálisis, lo que vendría a ser precisamente la historia de esto que es, intento establecer como la transmisión del psicoanálisis, la enseñanza del psicoanálisis en nuestro país, no es una historia que se pueda contar de manera homogénea. Nos toca cada uno dar cuenta más o menos de esto, pero valdría la pena preguntarnos, cuestionarnos, desde esos momentos, desde esos elementos incipientes, que son cómo se posiciona o cómo se ha posicionado el analista en turno en torno al saber. Me parece que desde ahí podríamos ir sacando, no sé, unas ciertas conclusiones, si bien es cierto, momentáneas, pero que pueden más o menos dar una posibilidad de construir algo que hasta la fecha sigue pendiente en nuestro país, que es ya no una historia bien, no una historia no, pues, sino, yo creo más que la historia, porque la historia siempre tiende inevitablemente a constituirse como historia de bronce. Ay, María Eva Almanza, me parece muy interesante esta parte de la transmisión que se ha perdido, quizá por repetirse después, con todo un gusto, María Eva, pero la verdad, bueno, se llama la academia. Yo encantado de la vida, solo que los colegas son los que definirán ese asunto. Por mi parte, encantado. Pero lo que voy es esto. Yo voy más del lado, más que de la historia, de la crónica. Me explico. La historia inevitablemente siempre tiende a constituirse como historia de bronce. Es decir, la historia siempre elige ídolos, forzosamente. Creo que si el saber psicoanalítico de alguna otra manera nos puede hasta permitir estar advertidos, es el hecho de que los ídolos, al menos en este campo, no tienen forma de existir. Por eso es que yo estoy más del lado de la crónica, porque la crónica al fin y al cabo siempre será un esfuerzo por humanizar el acontecimiento que eventualmente ha de historizarse, pero que siempre, innegablemente, tiene un puño muy terrenal, podría decirlo de esta manera. Y creo que eso es parte de lo que hacemos, en cierto sentido, en nuestro oficio, en nuestra praxis. Pues, como les había anticipado, desde que empezamos sobre la hora, ya van 57 minutos y varios segundos, dejaría ahí el asunto. Les agradezco absolutamente a todos los que estuvieron atentos y a todos los que estuvieron comentando, por sus dudas, por sus participaciones, en verdad por toda su atención, su atención a Alejandro, a Daniela, a María Eva, a Moray, a Jesús, Antonio, a todos los que se expresaron acá en comentarios. Les agradezco muchísimo su atención y pues sinceramente espero que eventualmente los podamos encontrar de nuevo. Saludos y que estén muy bien.